Pues saludarlo, Edgar, saludar a todas las personas que ya están aquí conectadas. Vemos que tenemos alrededor de 40 personas conectadas. Contarles y pedirles que, no, que nos escriban en la caja del chat desde dónde se están conectando, y a medida que vayamos avanzando en la charla, también pedirles que si tienen dudas, comentarios, inquietudes que iremos abordando durante la charla y al final de ella, pues que los vayan escribiendo para aprovechar este tiempo con uno de los expertos que tenemos aquí en nuestro país en términos de genética, que nos puede contar mucho sobre el tema y también resolver varias de las dudas que vamos teniendo. Entonces yo quisiera que te presentaras, que contaras en 2 minutos quién eres y por qué estamos en este momento aquí y ya después vamos entrando en detalle de el tema de selección genética para la rentabilidad, que es de lo que vamos a estar hablando por la próxima hora con Edgar. Bueno, muchas gracias, Felipe. Primero un agradecimiento para NALAC por la invitación, a todas las personas que se están uniendo. Mi nombre es Edgar Hidalgo, yo soy el gerente comercial de Genética Selecta. Somos los distribuidores en Colombia de las diferentes casas genéticas de Select Sires, de Select Genetics, de Generations, que es una casa de Canadá. Traemos también genética de Europa, de Noruega, de Francia, de Alemania y en Latinoamérica de Argentina y de Brasil. Eh, Mi labor pues es una labor comercial y técnica. Manejo varios programas técnicos de la y pues el motivo de estar hoy acompañándoles a hablar un poquito sobre cómo utilizar la genética para mejorar la rentabilidad de los datos, cómo desde el punto de vista de generación de programas genéticos podemos afectar de manera positiva la rentabilidad de nuestras explotaciones. Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Aquí ya vamos en más o menos 50 personas conectadas, entonces vayamos entrando en detalle y pues ya vemos que ustedes tienen un conocimiento muy detallado de lo que sucede en la ganadería en general y también en la ganadería de leche alrededor del mundo. Entonces, para ir introduciendo el tema, yo quisiera preguntarte qué ha pasado en estos últimos 50 años en donde en el mundo, en el sector agropecuario, en nuestras lecherías y nuestras producciones ganaderas, nos hemos esforzado mucho por aumentar nuestra productividad, por aumentar nuestro nivel de competitividad en los mercados y pues eso, digamos, lo hemos llevado a nuestros atos para buscar lograr esos resultados de competitividad y de crecimiento de nuestra productividad en general en el mundo. ¿Qué podemos como tomar de esa historia que nos ha traído hasta acá y eso cómo nos va metiendo a entender el valor del trabajo en genética que hacemos en cada uno de nuestros atos? Bueno, en general tenemos muchos ejemplos. Uno muy cercano y pues muy conocido más bien es lo que ha pasado en Estados Unidos. En los años 40, 50 había 25 millones de vacas con producciones de lactancias de 2.500 litros. Hoy en día tenemos 16 millones de cabezas menos, tenemos 9 millones, 9 millones y medio de cabezas de vacas, ¿sí? Produciendo un 60% más de leche a la que se producía en ese momento, ¿sí? Lactancias por encima de 10.000 litros, 10.500 litros, inclusive los animales que son como 1 millón que hacen parte de la base genética, los programas genéticos están sobre 12.700 litros por lactancia. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se ha generado como productividad y ese ejercicio que se ha realizado en Estados Unidos a nivel del mundo se ha dado. En Colombia, yo llevo 30 años en este mercado. Hace años tener producciones de 20 litros promedio era una maravilla, era realmente espectacular, pues estoy hablando de trópico alto, ¿no? Cuando se alcanzaron a tener ese tipo de promedios, 20, 21 litros, consideramos que habíamos obtenido una productividad altísima. Hoy en día estamos hablando de más de 30 litros, los atos élite aquí y es normal verlo, ¿no? Es normal verlo y obviamente esa productividad que se ha generado a nivel mundial ha conllevado que el diseño de la vaca lechera
sea diferente genéticamente y anatómicamente y fisiológicamente. Hay unos cambios grandes que se han dado. Ese animal que era un poco más redondo, ¿sí? Hoy en día es un animal con mucho más temperamento lechero, un poco más descarnado, con obviamente un sistema mamario muy desarrollado para soportar el volumen de leche que tiene que soportar, pero asimismo pues se han afectado otra serie de parámetros, ¿no? Parámetros reproductivos, por ejemplo, que han ido bajando cuando lo medimos, y lo vamos a ver un poco más adelante en tasas de concepción. Eso se ha afectado. Ciertas enfermedades que han ido creciendo en la medida en que el animal es más productivo. El tema de mastitis, por ejemplo, una enfermedad directamente relacionada con la producción lechera. Investigación sobre otros aspectos que tienen que ver con la rentabilidad, como la conversión alimenticia. Todo ese tipo de cosas han hecho que el modelo de vaca de hoy en día requiera, pues obviamente, un manejo diferente desde el punto de vista de la genética. Pues, y ahí veo que ya vamos entrando en materia y vamos como introduciendo los temas que vamos a tocar más adelante. Pero entonces, básicamente, este primer punto podemos decir que en general en el mundo se ha hecho el esfuerzo de aumentar la producción de leche en unos hatos que no han crecido, que incluso se han reducido en algunas partes del mundo. Y pues me imagino que eso genera una presión, una exigencia adicional para el animal, que ya Edgar lo comentaba. Eso, cómo nos va metiendo en tener la genética como una herramienta ante esa exigencia que tienen nuestros hatos hoy en día? Perfecto, bueno, entonces ahí empezamos a mirar una serie de factores. ¿Qué nos está pasando en este momento ante esa altísima productividad que le estamos exigiendo a nuestras vacas? ¿Sí? Hay un elemento que es la longevidad de las vacas. La longevidad de las vacas ha bajado mucho y eso va directamente en contra de la rentabilidad del negocio, ¿sí? Encontramos hoy tasas de descarte altísimas. Esas tasas de descarte se dan a nivel mundial y en Colombia no es la excepción. Vemos un trabajo que presentó Finca hace unos años, 2016, si no me equivoco, sobre tasas de descarte. Ellos hablaban que animales entre primero y segundo parto había un descarte que era cercano al 37%. Es una cosa altísima, bárbara, y el impacto que genera eso en la rentabilidad, pues indudablemente que es nocivo, sobre todo viendo los costos de producción de una novilla hoy en día, ¿sí? En la medida en que los costos de producción, tanto de leche como de levante, el concentrado, se han ido incrementando, ¿sí? El que una novilla o pues cuando se convierte en vaca no dure sino una o dos lactancias, usualmente no se alcanza a pagar. Es negativo para el negocio, y ahí es cuando empezamos a mirar, bueno, qué hacer, y obviamente que todos los factores de manejo entran a trabajar, pero el componente genético es un componente fundamental. Miremos tasas de descarte. Ese estudio que le planteo de Finca, ellos decían, la primera tasa de descarte es reproducción. Más del 30% de los animales que se descartan se van por ahí. Había otro 30% que se daba por enfermedades, no estaban muy específicas, pero ahí estaba mastitis, estaba laminitis, estaba una cantidad de problemas que se planteaban ahí. Mortalidad un 15%, ¿sí? Producción, en general, digamos que esos eran como los factores que más jugaban. Cuando cruzamos esa información con lo que está pasando alrededor del mundo, ¿sí? Con lo que está pasando alrededor del mundo, vemos que es relativamente parecido. Las tasas de descarte grandes, ¿sí? Se dan por reproducción, por mastitis, por enfermedades como la laminitis, por enfermedades que se llaman hoy de transición. En general esos son los factores que más juegan, y pues hay una parte que se da por nivel de producción también. Desde la genética, entonces, ¿qué hacemos nosotros para eso? Cuando miramos los índices de selección y cuando miramos cómo se han ido metiendo características dentro de este proceso, Felipe, vemos que primero se medía solamente leche, ¿sí? Leche y grasa. Posteriormente, entonces, la industria que se entró se medía también niveles de proteína. Más adelante se vio la necesidad de mirar conformación, porque esos cuerpos no soportaban y esas ubres no soportaban esos volúmenes de leche que iban siendo crecientes. Entonces se entró en todo el tema de conformación de cuerpos, y ahí en adelante
empezaron a presentarse otra serie de situaciones y de problemas como estos que estamos planteando, que conllevó a que la genética generara características de mejoramiento para empezar a trabajar eso desde el punto de vista fenotípico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajar la reproducción? Ahí se empezó a trabajar entonces con una serie de indicadores. ¿Cómo trabajar la mastitis? Otra serie de indicadores arrancando con células somáticas. La longevidad, últimamente se está trabajando sobre todas estas enfermedades de transición y con lo que tiene que ver también con la parte de eficiencia nutricional, digamos que es como la última parte de lo que se ha visto, ¿sí? Entonces, ahí vamos, Ok. que la genética va respondiendo a ese tipo de retos que se van presentando. Aquí estamos viendo que En, en, en a lo largo de este último tiempo o de estas últimas décadas, hemos trabajado mucho por aumentar productividad. Esto ha generado una exigencia adicional en nuestros animales y esto, sobre todo vía descarte, pues ha generado un impacto en nuestras producciones que no solo impactan en términos de bienestar animal, sino que en el impacto general de rentabilidad de nuestras actividades productoras. Y entonces ahí vemos que esos problemas que se generan y que terminan resultando en el descarte, pues se pueden trabajar con genética como ya Edgar lo venía comentando. Pero ahí tal vez una de las preguntas que nos han venido haciendo y una que tengo yo también, Edgar, es, tal vez nosotros en términos genéticos tratamos de tomar las mejores decisiones, pero muchas veces nos basamos en uno, en dos o solo en tres indicadores y tenemos como esa inquietud de si tomamos una decisión realmente informada y realmente correcta o si nos quedó faltando contemplar algunas herramientas que nos permitan ver, como usted lo mencionaba, el tema en reproducción, el tema en mastitis, el tema en cojera, etcétera. Entonces, si nos pudieras contar como si sí es cierto eso, que estamos usando muy poquitas variables para tomar esa decisión actualmente, y si eso es cierto, pues también qué herramientas puede haber en esos capítulos que ya mencionaba para que nosotros como productores podamos ir entendiéndolas, consultándolas e ir avanzando hacia tal vez mejores decisiones. Bueno, no, perfecto, totalmente claro el planteamiento que hace Felipe. Y es así, pues digamos que dentro de estos programas de mejoramiento genético nos hemos enfocado en ciertas cosas muy puntuales, ¿sí? Y resulta que hoy se miden una cantidad de características, pueden ser más de 40 características y a veces las decisiones las tomamos por dos o tres, ¿sí? Eso ha ido mejorando un poco en el tiempo, pero aún nos limitamos mucho a ver producción de leche, posiblemente sólidos, lineales. Si nos gustan las ubres, hay muchos que pedimos unos cuerpos, o sea, unas lineales muy hacia la derecha en estatura, en fortaleza, en temperamento. Y de resto, las otras características las miramos muy por encima, ¿sí? Muy por encima y realmente dentro de la toma de decisiones no las consideramos usualmente. Hoy digamos que uno de los objetivos de la charla es que consideremos que hay una cantidad de información y es algo que voy a plantear dentro de la conversación que está sustentada técnicamente y que debemos considerar al momento de hacer nuestros programas de selección genética, ¿sí? Empecemos un poco con lo que hablamos de los descartes. Reproducción, primer punto, ¿sí? Las tasas de descarte por reproducción son las más altas usualmente a nivel mundial. Si yo tengo un problema de descartes por reproducción tan alto, pues tengo que implementar una serie de manejos y en eso pues obviamente el veterinario coadyuva en ese proceso. Desde el punto de vista genético, ¿yo qué puedo hacer? Cuando vemos el análisis de esas tasas de concepción en Estados Unidos, esas tasas de concepción en los años 50 para vacas, ¿sí? Tasa de concepción estamos hablando que de qué porcentaje de lo que nosotros inseminamos preña. Esa es la tasa de concepción, ¿sí? Entonces, en los años 50 estamos hablando de tasas de concepción en vacas en producción de 60%, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de tasas de concepción de 33, 34%, 30%. Y esa es una realidad aquí, es una realidad en Europa, es una realidad en Estados Unidos. ¿Mm?
Nosotros manejamos un programa de seguimiento de diagnóstico reproductivo que se llama Reproanálisis. Tenemos metidos ahí más de 200 datos evaluados, varias veces, ¿sí? Y cerca de 30.000 vacas evaluadas. Y la tasa de concepción que nos da primer servicio en la sabana cundiboyacense y algunos datos de Antioquia es de cerca de el 34%, y la tasa de concepción de todos los servicios, o sea, considerando primero, segundo, tercero, es de cerca del 32%, ¿sí? Entonces, el pensar que nosotros estamos mucho mejor en reproducción de lo que pueden estar los americanos con una exigencia productiva que de lejos es mucho mayor que la nuestra, no se da. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Se implementó en Estados Unidos en los años 2000, cuando vieron que esas tasas de concepción se habían caído tanto, lo que se llamó la tasa de preñez de las hijas. Es el indicador macro de ese momento y hoy sigue siéndolo para mejorar la rentabilidad. La tasa de preñez de las hijas, que es tasa, es un porcentaje de vacas, ¿sí?, que conciben en cada ciclo de 21 días posterior al periodo voluntario de espera. ¿Qué es? Es ese mirar la fertilidad ligada al tiempo, ¿sí? Básicamente es eso, ese es el factor macro que se maneja, ¿sí? Y cuando vemos los análisis que nos da el Consejo Lechero, que es el que ya todas las estadísticas de genética a nivel americano, vemos como la curva, ¿sí?, que venía decayendo en tasa de preñez, cuando empezó a hacerse ese programa de mejoramiento, evaluando esos rasgos, empezó a cambiar la tendencia, ¿sí? Se hizo una inflexión en la curva y empezó a subir. Va muy lentamente, pero cambió. Cambió la tendencia, una tendencia que a través del tiempo venía cayendo. Posteriormente, para fortalecer esa característica, se empezaron a trabajar otras características como la tasa de concepción en vacas, la tasa de concepción en novillas, tasa de concepción ya la explicamos, para mirar que se fortaleciera también desde ese punto la parte de fertilidad. Y la última característica que se agregó fue la precocidad al primer parto, buscando que los animales lleguen mucho más pronto a producir. Obviamente, en la medida en que nos demoremos, ¿sí?, que un animal entre a producir mucho más tarde, es un animal que está generando costos en la explotación y no está generando ningún ingreso. Si entra mucho más rápido, pues es indudable que eso ya genera rentabilidad, porque es un animal que empieza a producir leche y empieza a generar para la finca. Esos cuatro índices separados, pues a veces usted dice, bueno, ¿cómo manejo yo estos índices aquí separados? Se generó entonces un índice que se llama índice de fertilidad. Hoy vamos a hablar bastante de esa palabra, índices. ¿Índice qué es? Es un valor que reúne varias características y que nos ayuda a tomar decisiones. Ese índice de fertilidad entonces está compuesto por el 70% de lo que es la tasa de preñez de las hijas, el 10% de las otras características, tasa de concepción de vacas, tasa de concepción de novillas y en la precocidad al primer parto. Ese es uno de los índices que cuando nosotros tenemos problemas reproductivos deberíamos considerar. Si yo uso este toro, las hijas de este toro, ¿sí?, reproductivamente, ¿cómo me van a funcionar? ¿Sí? Y si yo tengo ahí un avance genético, porque lo estoy viendo, porque fenotípicamente se está viendo eso en la respuesta que se está llevando en Estados Unidos, que es de donde, digamos, nosotros traemos mucha más genética a Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica en general, pues obviamente que ahí tenemos una respuesta positiva. Entonces, ese es como el primer punto, reproducción es el primer punto, y ahí hay unas herramientas que nos van a ayudar a mejorar eso y incluidas en un índice, ¿sí? El segundo punto, sí. Hay un tema pequeño, Edgar, y es resaltar, vean lo interesante que nos están contando, y es cómo en reproducción, que en sí hay diferentes variables que nos pueden quedar difícil de analizar, vamos moviéndonos hacia algo que me imagino que vamos a ir oyendo cada vez más en la charla, y es hacia esos índices que ya diferentes actores de nuestro sector van creando, y son índices que se componen de todas esas variables y en los que nos podemos apoyar para tomar nuestras decisiones. Perdón, Edgar, me pareció muy importante destacar eso en esta parte. Sigamos porque sé que hay otras herramientas más. No, fundamental. El tema de los índices es algo fundamental y voy a hablar hoy bastante sobre eso. Posteriormente, entonces, viene el tema de enfermedades, y dentro de esas, pues la que más resalta es la mastitis, ¿no? Se habla de unos valores de la Universidad de Glasgow, creo que habla de entre 19.000 y 32.000 millones de dólares de pérdidas a nivel mundial por efecto de la mastitis. O sea, los valores que se calculan ahí
son una barbaridad. En Estados Unidos se habla de más de $1.000 millones dentro de Estados Unidos por problemas de mastitis. Entonces, al ser una enfermedad que impacta tanto la industria, en los años 2000 también fue cuando se implementó un poco antes el tema de células somáticas. ¿Qué son células somáticas? Son células que están en la ubre y que se multiplican o crecen como respuesta a una inflamación que es la mastitis, a una infección que es la mastitis, ¿sí? Cuando usted empieza a hacer un proceso de selección por células somáticas, ¿sí? Entonces se va generando una mayor resistencia, a la mastitis, y esa es una ventaja grande que se va dando, ¿sí? Entonces, cuando miramos las curvas de lo que nos genera eso por la CDCB, ¿sí? Por el Consejo Lechero, vemos que tuvimos también una respuesta muy positiva después de que se empezó a implementar las células somáticas. Empezaron a bajar las células somáticas bastante, ¿sí? Y lo seguimos viendo. Más adelante, ¿sí? Y ya mucho más recientemente, después de los años 16, 17, el Consejo Lechero, ¿sí? Y por otro lado, Zoetis, ¿sí? Implementaron unos test genómicos también para manejar este problema de la mastitis, ¿sí? Pero midiendo ya directamente la mastitis. Entonces, cuando empezaron a medir la mastitis directamente, se vio que había un avance genético mucho mayor, y hoy en día digamos que tenemos esas tres herramientas. Tenemos tanto las células somáticas, ¿sí? Medidas por el Consejo Lechero, el control, el análisis de mastitis también por el mismo consejo, y una empresa privada que es Zoetis, entonces genera un índice de resistencia a mastitis también, un análisis de esa característica de resistencia a la mastitis, ¿sí? Entonces, nosotros como CELEC, ahí pues hablo un poco de lo que hacemos, generamos entonces unos toros que son Mastitis Resistant Pro, que son toros que cumplen con esas tres características de forma clara, ¿no? O sea, son bajos en células somáticas, resistentes en el test de Zoetis y resistentes en el test del Consejo. Eso desde el punto de vista mastitis. Entonces tenemos ahí otra herramienta más que nos ayuda cuando tenemos un problema serio, ¿sí? Sabemos que el mayor efecto de la mastitis es un efecto medioambiental, pero si tenemos genéticamente una herramienta que nos ayuda a tener animales que son más resistentes a la mastitis, tenemos que usarla. Sí, tenemos que manejarla, y es parte de lo que vemos ahí. Adicional a la mastitis, que pues es la enfermedad que más impacto tiene, tenemos otras enfermedades que llamamos hoy de transición, que son la retención de placenta, la laminitis no es tanto de transición, la enfermedad que es mucho más larga, pero también está ahí incluida, desplazamiento de abomaso, cetosis, metritis. Esas enfermedades también tienen un impacto directo, ¿sí? en las tasas de descarte, y obviamente afectan económicamente la rentabilidad de las explotaciones. El Consejo Lechero y también Zoetis, por otro lado, desarrollaron un test. El de Zoetis se llama Clarify, el Consejo Lechero pues es uno directamente manejado por ellos, para medir la resistencia a esas enfermedades, ¿sí? Y cómo buscar toros que nos dieran esa posibilidad de genéticamente producir vacas que tuvieran resistencia a enfermedades, toros y vacas también, obviamente, porque esto se da por ambas vías, ¿sí? Ahí de esas pruebas, por ejemplo, que hizo Zoetis cuando arrancó, hay una evaluación fenotípica importantísima de más de 2.700 vacas, sobre cada una de las enfermedades que estamos hablando. Se le hizo un análisis y posteriormente se comparó el cuartil superior, o sea, el top 25% de toros que eran resistentes para esa característica de hijas de esos toros versus el cuartil inferior, y se encontraron unas diferencias significativas estadísticamente importantes. O sea, desde el punto de vista fenotípico, eso se validó y se sigue validando, y obviamente se siguen evaluando animales. Entonces, ahí encontramos otra herramienta para entrar a trabajar esa serie de características. ¿Qué inconveniente puede tener, entre comillas, ese tipo de análisis? Que se tiene baja heredabilidad de esas características, las heredabilidades son bajas, pero en la medida en que entramos en un proceso, ¿sí? Como el que estamos hoy en día con la genómica funcionando,
Los intervalos generacionales, Felipe, anteriormente nos tocaba esperar 5 años para que un toro se probara y esos eran los intervalos generacionales. Hoy en día, sí, entre el padre y el hijo tenemos 1 año y larguito, o sea, es una cosa, sí, de una velocidad impresionante. Están haciendo aspiración folicular de terneras muy jóvenes. O sea, esa dinámica de la genómica ha conllevado que los intervalos generacionales cambien y que en la medida en que los intervalos generacionales, ¿sí?, van siendo más rápidos y la ventaja que tiene estos test es que, aunque tienen baja variabilidad, son acumulables en el tiempo. Al ser acumulables, pues vamos a obtener en el tiempo resistencia a esas enfermedades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de resistencia a enfermedades, digamos que ahí tenemos también unas herramientas y para hablar nuevamente de índices, entonces, pues hombre, yo cómo voy a seleccionar por resistencia a metritis o a mastitis, no, ahí hay un índice, ¿sí? Un índice que reúne todas las enfermedades y que obviamente le da más importancia a las que más pesan, como la mastitis, la laminitis, que son las que más generan descartes, y con ese índice entonces también yo me puedo guiar para buscar cómo manejar. Hay un índice que maneja Zoetis, por ejemplo, que es el de características de salud, que es un índice económico de la cantidad de plata que uno se puede ahorrar por usar ese toro, ¿sí? Desde el punto de vista genético. Hay otro índice compuesto que lo vamos a mirar más adelante, que le da mucha importancia a las características de salud, pero toma en consideración el resto de características que tienen que ver con producción, con longevidad, con fertilidad, con deficiencia nutricional. Entonces, hay unos índices compuestos. Edgar, ahí Sí, Felipe, se le cortó un poco. bueno. Sí, perfecto, pero bueno. Ahí está volviendo. Sí, Mientras vuelve aquí, vale la pena con quienes se han venido conectando, los que están, hacer como un recuento muy rápido y es, durante el último siglo o medio siglo nos hemos esforzado en nuestro sector por producir cada vez más. Eso se ha logrado y eso se ha logrado, pero también ha generado una presión hacia nuestros animales en nuestros hatos, en donde se han generado problemas de descarte que han durado mucho tiempo y han crecido, pero que ya se ha encontrado o se ha logrado dar como el punto de inflexión para mejorar en ese problema que se ha venido teniendo a nivel mundial. Esto pues ha generado fundamentalmente retos y problemas en términos de reproducción y de enfermedades. Y ya Edgar nos contaba cómo podemos pasar de no solo tener uno o dos variables que nos permitan tomar las decisiones genéticas de nuestro dato, que es lo que al final nos va a permitir trabajar estos temas y prevenir estos problemas, sino cómo podemos tener unos índices que son mucho más completos y que nos permiten tener una información mucho más una información mucho más compleja, analizada de una forma simple, para otros más hacia enfermedades y hacia las diferentes enfermedades que, digamos, pesan más en la salud de un animal y también en la rentabilidad de un negocio o de una actividad productiva lechera. Entonces, yo ahí tengo una pregunta, pero no sé, Edgar, si de las herramientas nos quedaba algo pendiente terminar con la que estás mencionando cuando se cortó un poco. listo. Me parece que es importante enunciar otra herramienta que se está usando hoy, que pues digamos que está un poquito aparte de lo que tiene que ver con las tasas de descarte, pero que impacta directamente el negocio y la eficiencia nutricional, ¿sí? Los costos de nutrición son los costos más altos en producción, ¿sí? Y en producción de cualquier especie. Si vamos a monogástricos para hacer un paralelo, la conversión alimenticia es el primer parámetro que se mide en, digamos, en conversión de pollo de engorde, en conversión de cerdos, y las conversiones alimenticias ahí son altísimas. Hoy en pollo, por ejemplo, estamos hablando de 1,65. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1,65 kilogramos de concentrado que se están consumiendo estos animales, ganan 1 kilogramo de peso, ¿sí? Y en cerdos está más o menos en 2,17 o 2,20, ¿sí? O sea, por cada 2,20 kilogramos de comida que consume un cerdo, está
ganando 1 kilogramo de peso. En rumiante la cosa es mucho más difícil, mucho más compleja, ¿sí? Por todo lo que implica pues el sistema de producción del rumiante y pues se está trabajando en ese sentido en varias partes del mundo. Se está trabajando en varias universidades en Estados Unidos, universidades en Canadá, en Europa, en Australia, en muchas partes del mundo, buscando generar obviamente una información muy válida que técnicamente sea clara. Eh, ya se hizo un trabajo importantísimo que está publicado con más de 6.000 animales en la mayoría de datos de estas universidades para tratar de ver qué diferencias había desde el punto de vista genético en animales que tuvieran esa conversión alimenticia. De ahí se sacaron dos variables que hoy en día ya se publican, ¿sí? Una es la ingesta residual de alimento, ¿sí? Ingesta residual de alimento es la diferencia entre lo que se espera que el animal consuma y lo que realmente está consumiendo, ¿sí? Hay unas tablas establecidas de acuerdo a lo que el animal, de acuerdo a sus características fenotípicas, su producción debe producir y lo que realmente debe consumir, perdón, y lo que está consumiendo. Esa diferencia, ¿sí? En la medida en que sea mejor decir, el animal consuma menos de lo que debe consumir, pues implica que el animal tiene eficiencia nutricional, ¿sí? Que sus costos, hay unos costos, ¿sí? Que se van para mantenimiento y otros costos que se van para producción. ¿Cuál es un animal eficiente? El que tiene menos costos de mantenimiento y la mayor parte de su nutrición se va para costos de producción, ¿sí? Esa es una parte fundamental, ¿sí? Entonces, en ese RFI o ingesta residual de alimento, se busca que sea negativo el valor y se mide como libras de materia seca ahorradas, ¿sí? Posteriormente se cruzó esa información con el trabajo que hacen los técnicos de las diferentes asociaciones de raza, de la Holstein, de la Jersey, y es el trabajo de evaluación fenotípica que hacen, ¿sí? Entonces, se cruzó que con la información específicamente de cuerpos para sacar el compuesto de peso corporal, que ese se trabaja en la asociación Holstein, mirar estatura, fortaleza, temperamento lechero, profundidad corporal. Obviamente, un toro que hay hijas que son muy grandes y muy pesadas, son animales que tienen los requerimientos de consumo mayores, ¿sí? Entonces, ese compuesto de peso corporal que anteriormente buscábamos que fuera muy positivo y que nos diera hijas muy grandes, hoy en día, al contrario, se está buscando unas vacas mucho más pequeñas, mucho más eficientes, ¿sí? Y de la mano con esa ingesta de alimento residual se están publicando lo que se llama el ahorro de alimento, ¿sí? El ahorro de alimento entonces también son el valor que nos da, por ejemplo, nos da 100, ¿sí? Entonces eso son 100 libras de materia seca ahorradas por lactación por usar este toro. O sea, sus hijas van a consumir 100 libras menos de materia seca por lactancia, ¿eh? Eso parece poco, pero realmente el impacto, lo que hablan los genetistas es que el impacto en la industria lechera de los Estados Unidos va a ser de cerca de 8 millones de dólares anuales. O sea, realmente son impactos fuertes, ¿sí? Y se sigue investigando. La heredabilidad de esta característica, es decir, lo que se transmite directamente es más o menos de un 14%, pero digamos que la confiabilidad de la información todavía es baja, ¿sí? Tenemos una información todavía baja y es un parámetro sobre el que se va a seguir trabajando, sobre todo por el impacto que genera en la rentabilidad del negocio. Esa es una parte clave y esa es como otra característica de la cual quería también hablar, Felipe. Vale, pues muchas gracias, Edgar. Y ahí, pero nosotros aquí en esta última, que es la deficiencia nutricional, pues vemos que hay mucho camino todavía por recorrer. También vemos que ya hay unas lecciones aprendidas que nos llevan a que, por ejemplo, asociaciones como Jersey o Holstein revisen estos indicadores en mucho mayor detalle, porque eso al final tiene un impacto en nuestras actividades lecheras. Ahí yo creo que, como para cerrar este punto, para complementar este punto, yo quisiera comentar y preguntar, y es, pues qué bueno que esté llegando una herramienta genética adicional frente a este tema de eficiencia alimenticia, pero ahí me imagino que también tiene mucho que ver con que nosotros como productores seamos juiciosos, hagamos un buen manejo,
de nuestros hatos, un buen cuidado de nuestros animales para aprovechar al máximo ese potencial genético que adquirimos para nuestro hato derivado pues de ya de un análisis muy complejo que ya hemos venido abordando. ¿Qué mensaje puede haber ahí como en términos ya de si usted ya tomó las decisiones de traer esa genética a su hato, como esa recomendación de ser muy juiciosos y responsables en el manejo del día a día del hato? Ahí, ¿qué consejos o recomendaciones podríamos dar antes de pasar al siguiente tema? No, absolutamente fundamental. Entonces, la genética como tal es un factor de productividad y es una herramienta que se utiliza. Pero dentro de lo que estamos hablando, ciertas características que tienen que ver con mastitis, con fertilidad, con ciertas enfermedades, el manejo es absolutamente clave. El manejo, lo que llamamos la parte medioambiental, pesa mucho más que la parte genética, ¿sí? Entonces, si hacemos un trabajo genético, pero no hacemos el resto de los trabajos y de los manejos, indudablemente que la respuesta no se va a dar. O sea, todo tiene que ir de la mano. La nutrición, el manejo, la parte sanitaria, la genética tiene que ir de la mano para que las respuestas se den. Hoy lo que busco es mostrar ciertas herramientas que nos permiten a nosotros, ¿sí?, generar unas posibilidades para mejorar problemas existentes reales, ¿sí? Ese es como el enfoque. ¿Y cómo utilizar esas herramientas? Que hay una serie de características que cogerlas individualmente pues no es fácil y no es práctico. Entonces se generaron una serie de índices que creo que es el tema que hay que trabajar mucho más, una serie de índices, ¿sí?, para complementar ese trabajo de selección. Esos índices, entonces, Felipe, ¿qué son? ¿Sí? Los índices ya compuestos, los índices macros, vienen trabajándose desde hace mucho tiempo. Los más conocidos son el TPI, por ejemplo, que publica la Asociación Holstein de los Estados Unidos. ¿Sí? Un TPI es un índice que le da una gran importancia a lo que es producción. Háblese de leche, de producción de leche, grasa, proteína, pero sobre todo en sólidos se está hablando de más de un 40%, que le da importancia también a características de conformación. El índice que más le da importancia a características de conformación es el TPI, le da un 25%, ¿sí? La longevidad medida como vida productiva o como permanencia también está ahí metida. Los índices de fertilidad con tasa, este índice de fertilidad como tal está metido directamente y pues sus características metidas ahí, lo que son las tasas de preñez, las tasas de concepción, lo que hablamos hoy en el transcurso de la charla. Ese es uno. Hay otro índice que es el mérito neto, que se lo maneja el Consejo Lechero. Ese índice le da mucha mayor importancia, por ejemplo, comparativamente con el anterior, a lo que tiene que ver con características de longevidad. Entonces, también se da la resistencia a enfermedades, pero de una manera indirecta, ¿sí? Estos índices, tanto el TPI como el mérito neto, le dan a lo que tiene que ver con resistencia a enfermedades y mastitis, le dan una participación relativamente baja, ¿sí? Hoy en día hay otros índices. Uno es el DWP, o índice de bienestar. DWP son las siglas en inglés. Índice de bienestar que genera Zoetis, ¿sí? Ese índice de bienestar que genera Zoetis le da más de un 30% de importancia a lo que son características de salud, tanto de la vaca como de la ternera, porque también se evalúan unas características de la ternera. Ahí que evalúan ellos: enfermedades respiratorias, diarrea y sobrevivencia de las terneras hasta los 18 meses, ¿sí? Entonces, ese índice, ¿sí? Sí, es un índice que si yo tengo, por ejemplo, muchos más problemas de descarte que tienen que ver con enfermedades, posiblemente es un índice que debo yo considerar mucho más en mi programa de mejoramiento genético que cualquiera de los dos anteriores. O sea, todo responde a las características propias de la explotación y a los problemas que yo tengo en un momento dado, ¿sí? Hay otro índice que produce, y ese lo produce Select Sires, ¿sí? Ese es un índice es un índice económico de ganancias de salud en el hato, ¿sí? Ese índice, entonces, le da, por ejemplo, mucha importancia a lo que es la resistencia a la mastitis basada en los tres rasgos que vimos, ¿sí? Células somáticas, el test de Zoetis y el test del Consejo Lechero. Le da un 19% de importancia a eso, ¿sí? Le da importancia, obviamente, a la producción, tiene que dárselo un 35-37%. Le da mucha importancia a la reproducción, ¿sí?, y a la resistencia a enfermedades. Entonces, estos índices balanceados que nos ayudan, ¿sí?,
a mantener salud de hato son importantes de considerar, sobre todo cuando están incluidos ahí, ¿sí? Cuando están incluidos ahí dentro de un índice de selección, son importantes. Inclusive se está generando un índice que se llama de pastoreo en Estados Unidos, se ha generado y ya hay animales con ese índice de pastoreo que le da mucha más importancia entonces a ciertas características como la eficiencia nutricional. Estos dos índices anteriores también le dan una importancia bastante grande a la eficiencia nutricional, ¿sí? Entonces, ahí se está dando una serie de herramientas y elementos ya compaginados como índices que nos permiten a nosotros, ¿sí?, tomar decisiones de manera mucho más clara. Entonces, como para ir mirando mensajes, ¿sí? Primero, los problemas, ¿sí?, que se están generando en las explotaciones, que están llevando a que las vacas no sean longevas y que haya unas tasas de descarte importantes, ¿sí? Esos problemas obviamente hay que abordarlos desde todos los sectores, pero uno de los sectores es la genética. Y en la genética hay herramientas para manejar fertilidad, mastitis, enfermedades de transición y otras enfermedades. Adicionalmente, para manejar la conversión nutricional, que es un factor que tenemos que empezar a mirar, ¿sí? Y segundo, todas esas herramientas, todos los elementos, junto con los que hemos evaluado siempre de la longevidad de la vida productiva y de los sólidos, están incluidos en unos índices que nos permiten tomar decisiones mucho más claras, ¿sí? Esos son como dos mensajes de entrada importantísimos que quiero que queden para que cuando cojamos un catálogo mañana, pues miremos que hay muchas más herramientas, hay muchos más elementos para mirar y para decidir sobre la selección de los toros, sobre la selección de programas genéticos, ¿sí? Ahora, pues obviamente la labor nuestra es esa, colaborar con el productor en ese proceso, ¿sí? ¿Qué tiene, qué problemas tiene, qué necesita y cuál es el índice más apropiado para hacer un proceso de selección ahí, ¿sí? Ese es el enfoque que queremos ir dándole, ¿sí? Y ahí, Edgar, yo quisiera destacar nuevamente este punto, porque una de las cosas que nos está diciendo Edgar es que la solución que yo debo encontrar, la debo encontrar adaptada a mi realidad como productor. Y mi realidad como productor es distinta a la del vecino, es distinta a la del municipio de al lado, del departamento de enfrente y de otros países. Entonces, es una necesidad muy puntual. Sabemos por la información que tenemos y todo lo que se ha estudiado que probablemente nuestros principales retos estén o en reproducción, o en mastitis, o en enfermedades de transición y otras, o en el tema de eficiencia nutricional, que eso pues cada uno es un mundo en sí mismo. Pero para eso es muy importante conocer, y ahora más adelante también la segunda pregunta de Edgar es conocer que tenemos unos índices que por excelencia nos pueden ayudar a tomar esas decisiones. Pero nosotros tenemos que saber qué índice usar de acuerdo a, en nuestra situación, cuál es el reto principal, si es reproducción o si es mastitis, otras enfermedades o eficiencia nutricional. Resuelto varias de las que nos habían hecho con anterioridad al evento, es esos índices del Consejo Lechero, el de Zoetis, el que Select Sires y Genética Selecta tienen, ¿cuál es la forma en la que el productor puede ir y consultarlos? ¿Esos están publicados en internet o es a través por ejemplo, Genética Selecta que se puede consultar eso? ¿Qué mensaje darle ahí al productor de cómo consumir índices que van a ayudar tanto en las decisiones? Bueno, de los índices, entonces, el TPI, ese lo publica la Asociación Holstein de los Estados Unidos y ese está publicado en casi que cualquier catálogo que uno vea y está publicado ese. El mérito neto que lo publica también el CDCB, el Consejo Lechero, ese también es de muy fácil acceso. Estos otros índices, por ejemplo, el de Zoetis, el índice de bienestar de Zoetis, lo publica Zoetis, ¿sí? Y no lo publica digamos, no es tan público, es para todos, sino es para algunos, digamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos un convenio con Zoetis para que nuestros toros los evalúe bajo ese índice
y digamos que tenemos nosotros esa información, pero no es un índice que sea tan masivo para todos, ¿no? Y el HHP, eso es un índice generado, el índice, ese índice económico de ganancias en salud del hato que publica Selecsaers, es un índice generado directamente por la empresa, por Selecsaers, pero nosotros lo generamos para todos los toros. O sea, pues obviamente como lo generamos nosotros, usualmente no lo publica nadie más, pero nosotros, si alguien quiere conocer sobre ese índice, de su toro en ese índice, cómo funciona, sin ningún problema le podemos decir, vea, ese índice de ganancias de salud del hato, que es un índice económico, ojo, todos estos son índices económicos, excepción del TPI, es decir, cuando hablamos de índices económicos, quiere decir la rentabilidad que se espera, ¿sí? Al usar esos toros en sus hijas de por vida. Entonces, ahí nosotros podemos colaborarle con gusto con el toro que quiera, de la empresa que quiera, nuestra o de la compañía o de otra compañía, en ese índice de ganancias de salud del hato, ¿sí? El de Soeti sí es un índice que pues, lo publican ellos directamente, ahí es una información que no sé con las otras casas cómo funciona, es un poco más restringida, pero digamos que tenemos por lo menos 4 o 5 herramientas que ya podemos manejar de forma masiva y que nos permiten tomar decisiones. Vale, muchas gracias Edgar. Entonces, aquí todos los que estamos reunidos en este live, pues vemos que las herramientas están, que los temas son difíciles y complejos, pero las herramientas están. Está de nuestra parte también tener como esa curiosidad, esa iniciativa de ir y consultar la información que está disponible. También como muchos de nosotros, pues tenemos una empresa de genética, unas empresas de genética con las que trabajamos como Genética Selecta, quienes nos pueden asesorar muchísimo en cómo entender nuestros retos en términos de reproductivos, de sanidad animal y de eficiencia nutricional, y en ese sentido, hacia qué índice irnos a consultar para poder tomar las mejores decisiones. Aquí estoy viendo una que otra pregunta y unas que lastimosamente no tienen que ver todavía con el tema que nos traía hoy. Entonces yo quisiera pasar, Edgar, a eh, que nos cuentes un poco en genética, cómo podemos entrar en más contacto con Genética Selecta y Selectsaer para que como productores podamos esto que estamos hablando hoy, tener la oportunidad de verlo un poco más en detalle, aterrizado a nuestros datos, dependiendo si estamos en trópico alto, trópico bajo, trópico medio, en esta u otra zona. Eh, Como el productor que esté interesado en esto, ¿cuál es la recomendación que debe seguir para poder ver esto que nos estás contando en esta charla, pero ya con ustedes en un nivel ya detallado del acto del productor? Bueno, eh, antes quiero como hacer una observación puntual de lo que es el proceso de toros, ¿sí? Muchas veces, y pues ese es lo que hemos visto con la experiencia, cuando entregamos un lineal, cuando entregamos un catálogo, perdón, la parte lineal es fundamental dentro del análisis de mucha gente para seleccionar toros, ¿no? Hay muchos lineales y cada día se van a ir viendo más toros en los que estamos más pegados al centro, al cero, ¿no? Esos lineales es una medida estadística, ¿sí? De campana de Gauss que está de -3 a +3, ¿sí? Entonces nos gusta lo que va de 0 hacia 3 positivo, ¿no? Eso nos gusta bastante, ¿sí? En cuerpos, sobre todo, eso ha ido cambiando y cada día en cuanto a cuerpos, esas lineales están más pegadas a 0 y algunas ya las vemos hacia la izquierda. Cuando vemos algunas lineales hacia la izquierda, hay mucha gente que dice, yo no uso ese toro porque ese es un toro que me va a dar débil. La fortaleza, por ejemplo, es un elemento fundamental dentro de la selección en el trópico alto. ¿Sí? En el trópico alto, y pues tiene una razón de ser, y es que hay una condición fisiológica, ¿sí? Que por la altura pues se necesita una bomba mucho más fuerte. La bomba está alojada en el corazón, ahí está el pecho y ahí se mide lo que tiene que ver con la fortaleza, ¿cierto? Entonces es válido, pero lo que tenemos que entender es que esa es una medida estadística
Y ese 0 es el promedio de la población de referencia que son las vacas en Estados Unidos, ¿sí? Cuando vamos al libro rojo de la Asociación Holstein y decimos, bueno, 0 la población en Estados Unidos, usted la miden ¿cómo la miden? La miden de 1 a 50, ¿cierto? Entonces 1 a 5 puntos sería un animal débil, 25 puntos es un animal ya intermedio en fortaleza que nos puede funcionar aquí, y 50 puntos es un animal excesivamente fuerte, muy pesado, y como vimos de pronto en estos índices corporales de peso corporal para eficiencia nutricional no es lo más deseable, ¿sí? Entonces ese 25 puntos sería el punto medio. Entonces le decimos estadísticamente 0, ¿cuánto es? De ese puntaje de 0 a 50 que tienen ustedes, 0, ¿cuánto es? Y ellos nos dicen 0 son 32 puntos, ¿sí? 32 puntos son animales fuertes, ¿sí? Animales que en estas condiciones no tienen problema. Si miramos un -1 serían 31 puntos. O sea, a lo que voy, Felipe, con este planteamiento, es que a veces dejamos de usar toros que son muy buenos, ¿sí? Simplemente porque tienen una lineal un poquitín hacia la izquierda, un poco hacia la izquierda, ¿sí? Y resulta que el toro tiene todos los índices que necesitamos en bienestar, en salud, es un toro de muy buenos sólidos, de buena grasa, de buena proteína, pero su lineal está un poco hacia la izquierda. Y no, eso no lo uso porque voy a llevarme un problema indeseable para mi explotación, y son animales débiles. No, eso no son animales débiles, porque la población de referencia es una población fuerte que no va a tener ese problema. Entonces, es importante que sepamos de dónde vienen las cosas para que al seleccionar no nos equivoquemos y no dejemos de lado una genética que puede ser muy buena. ¿Listo? Esa es una parte. Respecto a la pregunta, Pues ahí, sí, sí. ahí un segundo, y ahí lo vuelve a decir, y es muy buen punto para introducir la respuesta a la pregunta, y es, este es un tema en el que tenemos que tomar las mejores decisiones, pero que cada decisión se compone del análisis de muchísimas variables. Para eso tenemos herramientas, tenemos los tres índices que nos mencionaba Edgar, pero también en muchas ocasiones, y aquí ya para reintroducir la pregunta, es tener a ese asesor de confianza que puede ser el veterinario, que puede ser la empresa de genética, que puede ser el zootecnista con conocimientos en este tema, es muy importante porque si bien aquí hay muchas variables y una decisión difícil, pues el productor tiene muchos otros temas también que abarcar en su día a día, y hay veces no se tiene el tiempo o no se tiene el espacio suficiente para entender en detalle esto, y por eso es muy importante saberse asesorar con empresas y profesionales que conozcan este tema. Entonces, ya introduciendo nuevamente la pregunta de Edgar, el productor que está interesado, ¿cómo podría ahondar con ustedes sobre este tema? De tal forma que pueda esto que hemos hablado hoy ya conversarlo en un escenario más detallado y que le permita entender su caso particular de acuerdo a la zona, la raza, el nivel de producción, el sistema de producción, etcétera, que tenga. Bueno, perfecto. Es parte de lo que nosotros como objetivo siempre hemos buscado, y es llegar al productor. Eh, Nuestro objetivo es prestar asesoría técnica real. Tenemos dos oficinas principales, una ubicada en Chía, la otra está ubicada en Medellín, ¿sí? La Chía, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la parte centro del país, centro oriente, Santander es centro del país, Magdalena Medio, Tolima, Huila, Caquetá, Llanos Orientales, Boyacá obviamente se cubre, y desde Antioquia se cubre Costa, Antioquia y todo lo que tiene que ver con el Pacífico, Valle, Cauca, Nariño, ¿sí? Entonces, de entrada estamos distribuidos ahí, pero tenemos un grupo de profesionales, ¿sí? Que están en campo permanentemente y que visitan a todo, pues creo que tenemos cobertura casi que total en el país. Son cerca de 20 asesores que hacen ese trabajo técnico comercial de entregar pajillas, ¿sí? Pero adicionalmente prestar asesoría sobre cómo seleccionar y cómo hacer el uso de esas pajillas, ¿sí? Entonces, esa es una parte fundamental. Tenemos también un departamento técnico, ¿sí? Ese departamento técnico está compuesto por dos veterinarios que están ubicados en Medellín, en Bogotá, y otras personas hacemos parte de ese departamento técnico, y lo que hacemos son programas de seguimiento y de mejoramiento genético y de reproducción. Hay un programa que yo hablé al principio que se llama Reproanálisis. Ese programa es un programa de diagnóstico reproductivo para mirar en dónde hay que enfocar las falencias reproductivas,
el programa genético, pues lo que hace es tomar en consideración muchas veces análisis fenotípico, pero si no, pues entonces el pedigrí de los animales y con base en los objetivos y lo que se ve que se tiene como necesidad en cada sector, entonces se hacen las recomendaciones genéticas para que todo esto que estamos hablando hoy lo utilicemos de la mejor manera posible. Entonces, aquí estamos en el Instagram, estamos en las oficinas nuestras en Chía, en Bogotá, de Genética Selecta. Nosotros podemos enviar la información, pues publicarla por el Instagram, si quiere, Analag o por donde sea muy fácil, pero en el nuestro también está, para que sea muy fácil de contactarnos y podemos casi que personalizar la atención sin ningún problema porque tenemos bastantes profesionales y bastante equipo de apoyo técnico que nos puede ayudar en ese sentido, Felipe. Entonces, es muy fácil realmente con nosotros trabajar, ¿no? Y cualquier información, con gusto, la que necesiten, estamos absolutamente abiertos para eso. Y aquí ya lo ven que genética, que con quienes Genética Selecta trabaja, pues tienen una cobertura de todo el país ganadero y en ese sentido pueden y tienen las herramientas para ir, asesorarlos y como en esta charla, Edgar, fíjense que hemos ido hablando de temas muy técnicos, de información que es útil para el productor, para tenerla en consideración, para entender un poco más en detalle cómo tomar una mejor decisión, pero después también está el interés comercial del productor y también la oferta que puede tener la empresa, en este caso Genética Selecta. Entonces, en eso creo que nos vamos con una información muy valiosa. Los invitamos a que sigan muy pendientes de las redes de Genética Selecta, que así tal cual están en las diferentes redes. También Genética Selecta como aliado de Analag, pues verán en Analag y en las cuentas de Analag también información sobre lo que hacemos con Genética Selecta y contacten a Genética Selecta que van a tener la oportunidad al menos de conocer un poco más frente a cómo pueden tomar esas decisiones de selección genética en sus atos, que es algo pues ya lo vimos durante la charla, de un valor inmenso. Yo quisiera acá agradecerle especialmente a Genética Selecta, a Edgar, que son aliados fundamentales de Analag, que han venido acompañando a Analag ya casi por cerca de 2 años, y en eso pues hemos podido generar una sinergia y un estamos haciendo hoy. Agradecerles muchísimo, Edgar, a Genética Selecta e invitar a todas las personas que nos están viendo a que sigan muy pendientes de lo que Genética Selecta y Analag van a seguir comunicando precisamente para eso, para que como productores tengamos cada vez más herramientas para tomar decisiones informadas. Entonces, muchas gracias, Edgar. No sé si tienen un mensaje final ya para despedirnos, que se nos va cumpliendo la hora. Perfecto. No, Felipe, muchas gracias y como lo plantea Felipe, pues llevamos ya una relación de hace unos días en que estamos apoyando a Analac porque consideramos que es fundamental apoyar al productor. Es algo que obviamente para nosotros es parte clave de lo que hacemos, es nuestra razón de trabajo, el productor. Entonces estamos en eso, integrados a la cadena productiva, a la parte gremial y seguiremos obviamente apoyándolos. Y pues finalmente lo que queda ahí es que nosotros como empresa y como profesionales deseamos prestar el mejor servicio posible, un servicio muy profesional, muy técnico y muy enfocado a las necesidades de cada uno. Y pues nos pueden contactar por aquí, por Analag, bueno, en fin, tenemos redes sociales y por ahí cualquier cosa, estamos abiertos a apoyarlos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, a todos los que se conectaron, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por conectarse. Esta charla, que es valiosísima, quedará publicada también en nuestras redes para que los que ya la vieron puedan volver sobre algún tema si queda alguna duda y para los que no tuvieron la oportunidad de conectarse, pues también puedan verla. Un saludo para todos y un feliz resto de día. Edgar. Felipe, muchas gracias.